¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe? Quería consultarle si le llegó un correo que le envié en la tarde, en la mañana, acerca de la De prueba, la, el número de 2. la, de la fórmula, sí. Sí, voy a revisar, ya, pero lo vi de la tarde, así que voy a revisar si porque usaste la misma fórmula para las dos, digamos, entonces era extraño todo eso, ¿sí? Así que déjame terminar la clase y mañana con calma reviso, digamos, lo que me indica y la penalización que te di. ¿Sí? ¿Te Ya, parece? profe. Sí, sí, Ya. no hay problema, muchas gracias. Y que le quería comentar era que cuando uno sube los trabajos en el formato Word, desconfigura la plataforma el informe que uno envía. Así que también le envié el original. Ya, voy a revisarlo con calma mañana y bueno, por ahora lo dejamos tal cual, digamos. Sí, ¿Sí? sí, no hay problema. Gracias, profesor. Ya, voy a... bien. ¿Les parece que habemos dos personas nada más, así que dos más yo? Demos unos 3 minutos más, ¿les parece? Para partir. Sí, profe, ningún problema. Le avisan a los que vayan ingresando para que no se coloquen nerviosos. Listo. En 3 minutos voy a buscar un café y estoy con ustedes. Listo. Ok, profe.
Ya. Buenas tardes, ¿me escuchan, alumnos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Ya. Sí, pues, ya, estamos ready entonces para iniciar. ¿Sí? Ok. Ya, vamos a iniciar con nueva materia y más ratito les voy a pedir que tengan un Excel, digamos, porque lo que vamos a aplicar se aplica con matrices, entonces el Excel nos va a ayudar mucho en este trámite. ¿Ya? En este minuto voy a dejar de compartir mi video para poder no alterar la conectividad que ustedes puedan tener, porque hay algunos que tienen poca conectividad. ¿Ya? Entonces, la pregunta de rigor antes de partir es, ¿revisaron el material que tienen en el aula, alumnos? ¿Alguien pudo ver el material? Necesito un feedback, por favor. Ya, Jaime. Mm. Ah, pero 705, no, 706. Eh, Jaime Campos, sí, no sé, pero parece que no. Ya, vamos a compartir entonces eh, la aplicación, presentación de PowerPoint, compartir. ¿Lo están viendo, alumnos? ¿Están viendo el...? Sí, perfecto. Cadenas de Markov, dice. Gracias. Ya, vamos a comenzar entonces con algunas definiciones y de ahí vamos a llegar a los ejercicios prácticos, que es lo que ustedes necesitan aprender. ¿Ya? Vamos a introducir a lo que son los modelos estocásticos, que vamos a ver que hay una diferencia entre modelos probabilísticos y estocásticos, aunque tienen cierto grado de relación. La pregunta de rigor es, ¿qué es la incertidumbre? Y la verdad es que la incertidumbre es falta de información, no hay otra razón. Pero la incertidumbre es como aparece acá en estas dos fotografías que están acá. La incertidumbre son problemas y es confianza, o sea, es la falta, son los problemas porque no sé con certeza lo que va a ocurrir. Y estos problemas se dan a nivel personal y sobre todo a nivel, digamos, de negocio, porque es muy difícil, ¿cierto?, poder tener certeza o conocer lo que va a ocurrir, ¿ya? Incertidumbre, desde el punto de vista de la Real Academia Española, es la falta de certidumbre. Entonces, como es típico en la RAE, vamos a tener que buscar qué es lo que es certidumbre. Y certidumbre o certeza se define como, perdón, hice algo, se define como conocimiento seguro y claro de algo. O sea, la certeza es conocer, la certeza es saber, la certeza es tener confianza. Firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo certeza, no tengo problema, porque sé lo que va a ocurrir. Puede ser malo o bueno, ¿ah? Pero sé lo que va a ocurrir y por lo tanto no tengo problema, tengo que aceptarlo o tengo que preparar. Pero desde el punto de vista, digamos, un poquito más científico, la incertidumbre es la falta de información. Si cruzamos incertidumbre en el eje Y y información en el eje X, nos damos cuenta que en la medida que aumenta la información, disminuye la incertidumbre. No es lineal, obviamente. Pero a medida que yo tengo más información, puedo disminuir, ¿cierto?, los riesgos o los miedos que tengo. Y como dice aquí, incertidumbre hace referencia a la ausencia de información. Cuando no sé lo que va a ocurrir, tengo incertidumbre, ¿ya?
A medida que se incrementa la información, la incertidumbre se reduce y todos los problemas que ello trae. ¿Ya? Bueno, vamos a ver que son modelos algunos, digamos, o algoritmos que nos pueden ayudar a determinar ciertas probabilidades de que las cosas sucedan. Eso es lo que vamos a tratar de revisar. ¿Ya? Un ejemplo clásico solamente para, como introducción, es estos balones de gas que aparecen acá. ¿Ya? Y el ejemplo clásico de un proceso y sistema estocástico es la presión que ejerce un gas sobre las paredes de un recipiente. ¿Ya? Si tomamos en cuenta el movimiento de cada molécula individual de gas, ese es un proceso determinístico, porque yo podría determinar, estudiar una molécula y decir, oye, frente a esta presión y esta temperatura, ¿qué es lo que va a pasar con esta molécula? ¿Ya? Sin embargo, el movimiento colectivo de todas las moléculas que están presentes es imposible determinar con exactitud. ¿Ya? Poniéndolo más en perspectiva. Por ejemplo, el proceso de difusión del gas no puede ser descrito determinísticamente, sino como un proceso estocástico. En el fondo lo que pasa es que si yo abro la válvula, yo puedo saber que una molécula va a salir disparada con cierta velocidad, a lo mejor, y miro la válvula en tal dirección. Pero cuando fluyen todas, ¿cierto? Van a salir en diferentes direcciones con diferentes, digamos, intensidades. Entonces, lo que se rompe aquí en los procesos estocásticos es que no hay relaciones causales, que es lo que trata de decir. O sea, como un proceso donde hay diversos posibles caminos y diferentes estados finales partiendo de las mismas condiciones iniciales. Entonces, lo estocástico es que yo parto de un mismo punto de partida, pero tengo diferentes caminos y tengo diferentes finales para cada una de estas cosas. ¿Ya? Y eso es un problema estocástico. ¿Ya? En una plaza de peajes, por ejemplo, poder determinar la llegada de vehículos a esas plazas de peaje que por suerte están desapareciendo en un determinado instante de tiempo. ¿Ya? Yo puedo estudiar el pasado y saber de que, no sé, a las 3 de la tarde, en promedio, a las 3 en punto, hay, no sé, 200 autos haciendo cola. Ese es el promedio, pero poder determinar qué va a pasar el próximo miércoles a esa misma hora es realmente, digamos, no lo puedo determinar. Yo lo que puedo hacer es estimar, ¿cierto? Mira, es muy probable que existan, no sé, 300 vehículos con un 80% de probabilidad, ¿ya? Entonces uno puede hacer una estimación de eso, ¿ya? En un call center, por ejemplo, la evolución del número de clientes llamando desde que comienza a las 8 hasta las 9:40, durante 100 minutos. ¿Ya? Yo lo puedo representar gráficamente. Esto es lo que sucedió un día en particular, ¿ya? Pero no puedo extrapolar esto al día siguiente, ¿ya? O al mismo día de la semana, de la próxima semana, o del próximo mes o del próximo año. ¿Sí? Entonces, esos son procesos de estocástico. ¿Ya? Los determinísticos, para colocarlos en perspectiva, son procesos que, conociendo las condiciones iniciales, siempre siguen el mismo curso y producen el mismo resultado final. ¿Sí? Si yo lanzo una piedra contra una ventana, un vidrio que conozco el espesor que tiene, con cierta fuerza, lo lanzo una vez, va a romper la ventana. Coloco otra ventana en las mismas condiciones, lanzo la piedra con la misma fuerza, se va a romper la ventana. ¿Ya? Eso es determinístico. Yo parto de un punto de partida y el resultado lo conozco. Esto quiere decir, dice que no hay elementos aleatorios. Podemos predecir en el tiempo todas las posibles estados y el estado final siempre será el mismo, dado unas mismas condiciones iniciales. Eso es algo determinístico, conocerlo con certeza. En procesos estocásticos no estamos presentes frente a un simple curso de acontecimientos en el tiempo. O sea que hay un grado de indeterminación o de aleatoriedad en los posibles cursos o secuencias de pasos que toma el proceso. Y este escenario múltiple puede ser descrito por distribuciones y densidades probabilísticas. Entonces es aquí donde todo lo que vimos de probabilidades de alguna manera está inmerso en lo que nosotros vamos a revisar. Y por eso era necesario basar un poquito y refrescarles un poco a ustedes la memoria, ¿cierto?, sobre toda la parte probabilística que estudiamos en la unidad anterior. Seguimos. En un proceso estocástico, aun cuando tenemos las mismas condiciones iniciales en el comienzo, hay diferentes cursos de acontecimientos que el proceso puede tomar y por ende se puede arribar a diferentes estados finales partiendo de las mismas condiciones iniciales. Si yo lanzo un dado una vez desde una altura determinada, sencillamente lo empujo y lo dejo caer,
¿ya? La probabilidad de que salga un número, ¿cierto? Si lo lanzo y me sale 6, ¿cierto? La próxima vez que lo lance en la misma posición y lo empuje con la misma fuerza en la misma posición del dado, no necesariamente va a salir 6, ¿cierto? Entonces, van cambiando un poco las condiciones, ¿ya? Se denomina estocástico aquel sistema que funciona sobre todo por lo que llamamos el azar o azaroso. Proviene del griego, que no sé pronunciar la palabra, que significa hábil en conjeturar, significa perteneciente o relativo al azar. Según la Real Academia Española, ¿cierto? Es perteneciente al relativo. Entonces, las leyes conocidas de causa-efecto no explican cómo actúa el sistema, ¿ya? De manera determinística es la causa y efecto, sino que en función de una distribución de probabilidades, ¿ya? En investigación de operaciones, los modelos probabilísticos y los modelos estocásticos son prácticamente lo mismo, pero hay una diferencia fundamental en esto, ¿ya? Y que es que si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad que me salga 6? ¿Cuál es la probabilidad que salga 6 si lanzo un dado? Necesito que me contesten alumnos. Un sexto. La probabilidad que salga 6 en la primera vez que lanzo el dado es un sexto. La probabilidad que lance por segunda vez el dado, ¿cuál es la probabilidad que me salga 6 otra vez? La primera vez que lancé el dado es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad? No. Estoy hablando de forma independiente, ¿ya? Si lanzo el dado una vez, tengo un sexto de que me salga 6. Tomo el dado, lo vuelvo a lanzar, ¿cuál es la probabilidad que me salga 6? Ahora, otra vez un sexto. Eso es probabilístico, ¿ya? Porque cada vez que lance el dado voy a tener la misma probabilidad que salga 6, ¿sí? Sin embargo, sería estocástico, el número de veces que tengo que lanzar un dado para que me salga 6. Podría lanzarlo una vez y me salió la primera. Podría lanzarlo 2 veces y no salirme. Podría lanzarlo 1000 veces el dado y nunca me salga 6. Podría teóricamente lanzarlo infinitas veces y nunca me salga 6. Esa probabilidad de que salga un 6 es estocástico, ¿sí? Porque puede salirme la primera, la segunda o puede salirme nunca, ¿ya? El estocástico es un algoritmo que se basa en el resultado de probabilidades, pero que éstas cambian en el tiempo, diferenciándose de lo que nosotros conocemos como algoritmo probabilístico, porque la probabilidad que me salga 6 cada vez que lanzo el dado es un sexto. Pero ¿cuál es la probabilidad que en 10 lanzamientos me salga una vez 6? O en 20 lanzamientos. Eso es estocástico. Vamos a tratar de bajarlo a problemas un poquito más entendibles. En matemáticas, la estocástica es el conjunto de teorías estadísticas, que algunas de ellas estudiamos, que tratan los procesos cuya evolución es aleatoria, ¿ya? Por ejemplo, son las tiradas de dados que yo les indico, ¿ya? Ahora, una diferenciación más, y ahí entramos en materia. Los modelos analíticos versus la simulación. Los modelos analíticos, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Un modelo analítico es un modelo que yo puedo solucionar, ¿cierto? Utilizando algunas herramientas estadísticas y matemáticas, y me van a dar un resultado. Simulación es ver el experimento como sucede, ¿ya? Eso es el ramo que tienen a continuación ustedes. Predecir el comportamiento de un sistema, entender su comportamiento, observar los fallos y los errores que se manifiestan, analizar la mejor forma de éxito del sistema, simular propuestas y entornos y cumplir con soluciones muy exactas o aproximadamente al sistema deseado. Todo esto puede hacer uso de modelos de análisis y simulación, ¿ya? La diferencia es que en simulación yo puedo ver lo que está ocurriendo y en la forma analítica yo voy a ver cuál es la probabilidad que ocurra nada más, ¿ya? Las fórmulas analíticas, como son, muestran exactamente o casi cómo es el comportamiento del sistema analizado. En simulación son procedimientos o algoritmos que los vamos a usar, ustedes los van a usar con alguna software, que nos van a mostrar en una escala de tiempo cómo se comporta el sistema. Yo voy a ver cómo se comporta el sistema, ¿ya? En el caso de analítico, yo voy a tratar de determinar cómo se va a comportar
¿ya? Pero en el otro voy a ver el comportamiento que tiene, ¿ya? Es un programa que calcula el avance gradual después de la prueba que hicimos, ¿ya? Entonces hay una diferencia fundamental. Eh, Primero está programación lineal, después está modelo estocástico y después está simulación en orden de complejidad y en orden de asertividad que tienen esos modelos. ¿Qué es resolver un proceso estocástico? Resolver un proceso es conocer su comportamiento en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Para resolver los procesos estocásticos es necesario poder predecir la evolución de la variable aleatoria a partir de datos de entrada y un modelo del sistema. Los modelos estocásticos tienen mucha relevancia hoy en día porque todas las compañías, dada la gran incertidumbre que existe, tratan de predecir lo que va a ocurrir para poder tomar decisiones. Y por eso es tan válido hoy día más que antes, que los cambios hoy día y la incertidumbre cada vez es mayor. Vamos a definir algunas cosas, espero que no se confundan, pero vamos a definir X sub n, que es n va a ser el tiempo normalmente, ¿ya? Entonces, el valor que toma la variable en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que está acá. Ese es un proceso estocástico que tiene un número contable que puede ser finito o infinito, el n, de estados posibles. Es decir, considera una cadena que vamos a definir como cadena estocástica, que es lo primero que vamos a hacer. N va a ser el parámetro del proceso estocástico, que normalmente y por simplicidad vamos a hablar de qué es el tiempo, o sea, qué pasa con la variable a través del tiempo. En este caso, n es un número entero y el parámetro sería discreto. O sea, yo voy a tomar qué es lo que pasa hoy día, mañana, pasado mañana, o sea, día a día, hora a hora, minuto a minuto, o mes a mes, o año a año, y ahí el parámetro n sería discreto porque estoy considerando qué va a pasar este año, o el próximo año, o en esta hora y la próxima hora. Pero X sub n igual y quiere decir que en el instante n, que es el tiempo, el proceso está en un estado I determinado, donde I es uno de los estados del espacio muestral, ¿ya? La transición la vamos a definir como el cambio entre dos estados del proceso estocástico, ¿ya? Vamos a entrar a tratar de explicar esto con ejemplos concretos. Pero hay dos propiedades que debemos considerar en los procesos estocásticos. El tiempo en que en un proceso estocástico se mantiene en un estado en particular no debe tener memoria, memoryless, ¿ya? O sea, si una máquina está funcionando hoy día, la probabilidad de que mañana siga funcionando es la misma que si mañana está funcionando y que la probabilidad de que al otro día esté funcionando. O sea, el hecho de que cambie en un estado no depende del tiempo que ha estado en ese estado, ¿ya? Sino que es independiente del tiempo. Entonces no tiene memoria. La probabilidad de cambio, de que la máquina hoy día está funcionando y mañana esté, digamos, quebrada o esté con falla, es la misma probabilidad que pasado mañana esté funcionando y que al otro día esté fallada, ¿ya? Entonces no depende del tiempo que estaba funcionando, sino que depende solamente de la probabilidad de que falle, ¿ya? En este caso, el proceso de parámetro continuo está en la distribución exponencial, normalmente se usa, y el parámetro puede ser diferente para cada estado en que se encuentre la cadena. Ahí vamos a ver de que ese es el problema, que las distribuciones de probabilidades van cambiando. En el caso de un proceso con un parámetro discreto, esta distribución normalmente se asocia a la distribución geométrica. Al igual que en el caso continuo, su parámetro puede ser diferente para cada estado en que se encuentra. Yo sé que esto, si no han leído el material, es un poco árido para ustedes, pero vamos a tratar de bajarlo ahora a algo un poquito más atengible. La segunda propiedad es que no tiene historia, no tiene historia. Y lo que dice es que la transición al siguiente estado solo depende del estado en que se encuentra la cadena hoy, y no de la historia de cómo llegó a ese estado, ¿ya? Eso quiere decir, voy a colocarlo si fuera probabilístico y estocástico, que los que estudian ingeniería sean ingenieros, esa probabilidad de que sean ingenieros, supongamos que la probabilidad es la misma para todos, no interesa cómo llegaron a estudiar ingeniería, no interesa de que hayan reprobado muchas veces en el colegio, ¿ya? No interesa del tiempo que les tomó en ingresar a la universidad.
solamente el hecho de estar estudiando tiene la misma probabilidad para todos de pasar al siguiente estado, que sería ser ingeniero, ¿ya? Entonces no interesa cómo llegué aquí, sino que interesa que estoy aquí, y por lo tanto la probabilidad de pasar al otro estado es la misma, independiente del camino que recorrí para llegar a este estado que estoy acá, ¿ya? Esto quiere decir formalmente que aquí están los tiempos, T1, T2, T3, hasta Tn-1, donde Tn es el instante actual. Estamos aquí, estamos hoy día. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Ya? Tn+1 sería el mañana. Entonces, sean X1, X2, X3, hasta XK, el estado que está en T1 es X1, el estado que está en T2 es X2, el estado que está en T3 es X3, etcétera, etcétera, donde XK es el estado en el instante T sub K. Entonces, la propiedad dice que, y aquí viene la dependencia, dice la probabilidad de que la variable en el tiempo n más 1 esté en el estado n más 1, dado que, esta flecha significa dado que, en el tiempo 1 estuvo en X1, el tiempo 2 estuvo en X2, el tiempo N estuvo en XN. Entonces dice que esto, dado que no tiene historia, la probabilidad de que en el periodo siguiente esté en el estado XN más 1, dado de que en el periodo anterior estuvo en el estado N. Depende solamente del último estado, ¿ya? Del estado en que está en el momento anterior, no de lo que pasó para llegar a ese estado. Ok, en general vamos a hablar de la probabilidad que pase del estado I a J, en el periodo o en el tiempo N, ¿ya? Entonces dice que P sub IJ en el momento N no depende de N, sino que la probabilidad de transición desde el estado I a J no varía en el tiempo. O sea, no depende del tiempo, sino que depende del estado en que estoy, la probabilidad de que pase al siguiente estado, ¿ya? Y se denota sencillamente por P sub IJ, que es la probabilidad de pasar de un estado a otro estado. Y no depende del tiempo, ni del tiempo que me tomó llegar a ese estado I, o de la cantidad de tiempo que estoy en este estado I. La probabilidad de cambiar al próximo estado no depende del tiempo. En este caso se dice que la cadena es homogénea en el tiempo, ya que no depende del tiempo. Las cadenas de Markov, y ahora les quiero explicar, y aquí vamos a entrar en detalle. Les voy a pedir, y por favor háganlo porque van a tener que hacer esto. Dibujen, esto se llama un grafo. Este es un grafo, y las orlas que tienen un 0, un 1 y un 2 son los estados. Yo puedo estar en el estado 0, en el estado 1 o en el estado 2, ¿ya? Entonces, y están conectados por arcos. Entonces dice que si yo estoy en el estado 0 cuando sea, tengo 3/4, o sea, 0,75 o un 75% de probabilidad de pasar al estado 1 en un tiempo más. Y si estoy en el estado 0, tengo un cuarto, es decir, un 25% de pasar al estado 2, ¿ya? Si estoy en el estado 1, tengo un quinto, o sea, un 20% de volver al estado 0, y tengo 4/5, o sea, un 80% de volver al estado 2. Y si estoy en el estado 2, tengo un cuarto, un 25% de pasar al estado 1 y un 25% de pasar al estado 0, pero tengo un 50% de quedarme en ese estado en un tiempo, en una etapa de tiempo. ¿Se entiende lo que estoy explicando, alumnos? Ok. Fíjense que hay dos cosas que deben entender de los grafos. Cada estado 0 puede pasar al estado 1 y al estado 2. Si yo sumo las probabilidades de transición, 3/4 más 1/4, me da 1. Si estoy en el estado 1, puedo pasar en 1/5 para acá y en 4/5 para acá. Por lo tanto, las salidas del estado son siempre, la sumatoria es 1. Si estoy en el estado 2, tengo un 25 y un 25 de pasar al estado 0 y 1, y tengo un 50 de quedarme en el estado. Entonces, lo que ocurre acá es que si yo estoy en un estado, para pasar a otro estado o mantenerme en el estado, la sumatoria de las probabilidades me va a dar 1.
¿Se entiende? ¿Alumnos? ¿Aló? Necesito un feedback. Perfecto. Las cadenas de Markov se pueden representar a través de grafos, como está aquí, o a través de matrices. A ustedes le van a pedir que dada una matriz, hagan el grafo, o dado el grafo, hagan una matriz. ¿Cómo se hacen las matrices? Las matrices siguen el orden 0, 1, 2, aquí en la fila. Este sería el estado actual, 0, 1, 2, 0, 1, 2, y el estado futuro en un tiempo más sería 0, 1, 2. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que si estoy en el estado 0, cuando pase una unidad de tiempo, continúe en el estado 0? ¿Cuál es esa probabilidad de que si estoy en el estado 0, en un tiempo más esté en el estado 0? En un día más, si esto está por día. 0. Perfecto. Entonces, de 0 a 0 es 0. ¿Cuál es la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1 en una unidad de tiempo? ¿Cuál es la probabilidad que si estoy en el estado 0 pase una unidad de tiempo y esté en el estado 1? ¿Cuál es esa probabilidad? 0,75 o 75%. ¿Y cuál es la probabilidad si estoy en el estado 0 que pase al estado 2? Correcto. Entonces, la primera línea de la matriz que háganlo es 0, 3 cuartos, 1 cuarto. Fíjense que la sumatoria de la fila me da 1. 3 cuartos con 1 cuarto sería 1. Y por favor, llenen esta matriz. Ahora, posiciónense en el estado 1 y digan cuál es la probabilidad de pasar al estado 0, cuál es la probabilidad de pasar al estado 1 estando en el 1 y cuál es la probabilidad de estando en el 1 pasar al 2. Díganme cómo sería esa fila ahora de esa matriz. 0,2, 0, ¿y qué más? 0,25, 0,25, 0 primero. Por favor, escríbanme la fila completa. De 1 a 0, ¿cuánto sería? 0,25. Correcto. De 1 a 2, de 1 a 1, 0 y 4. Correcto. Ahí esa sería la segunda. Y la última, ¿cómo sería? Si estoy en el estado 2, pasar al estado 0, pasar al estado 1 y quedarme en el 2. ¿Cómo sería la última fila? Correcto. Un cuarto y medio. Entonces, una de las cosas que tienen que manejar, que es fácil, es a partir de un grafo construir la matriz P, que es la matriz de transición. O a partir de la matriz de transición, construir el grafo. Tienen que saber hacer esto porque se lo van a consultar. ¿Ya? Tome este grafo, haga la matriz, tome esta matriz, haga el grafo. ¿Ya? Así se construye. Es súper fácil. ¿Ya? Esto se llama matriz de transición, la probabilidad de pasar de cada uno de un estado a otro estado en una unidad de tiempo, porque vamos a estudiar modelos discretos. ¿Ya? Perfecto. Es posible representar la cadena de Markov por un grafo, ya lo vimos, cada nodo representa el elemento del espacio muestral, o sea, los estados, ¿ya? Y cada arco dirigido que une cada estado representa la probabilidad de estando en el estado I pasar al estado J, ¿ya? Asociada a ese par de estados I y J. ¿Ya? Esto que está acá. Entonces, P0 a 0 sería la probabilidad de quedarse en ese estado. P0 a 1 es la probabilidad de pasar de 0 a 1 y P02 es la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 2. ¿Ya? Normalmente algunas de estas van a ser ceros. Digamos que no tengo
posibles transiciones, ¿ya? A algunos estados. Pero, ¿se entiende esta matriz? O sea, este grafo. Alumnos. I a J. I es el primero, J es el segundo, de 1 a 0, 2 a 1, de 2 a 1, sería la flecha acá, ¿se entiende? Perfecto. ¿Ya? Y aquí hay una, digamos que está dada, ¿cierto? Y aquí está, de 1 a 1, 0,2, de 1 a 2, 0,97, y de 1 a 6, 0,01. ¿Ya? Y ahí está construida la matriz. Se le pueden dar esto y que ustedes construyan el de acá. Ahora, esta es una cadena, y esta cadena tiene una particularidad. Fíjense qué pasa si yo llego al estado 5 o al estado 6. ¿Qué pasa si llego al estado 5 y al estado 6? Si yo llego al estado 6, no salgo nunca más del estado 6, porque la probabilidad es 1 de seguir en el estado, no sale. Entonces estas son cadenas absorbentes. Y si ustedes lo piensan, independiente en qué estado estén, a lo largo del tiempo, como hay probabilidades, o van a terminar en el estado 6 o en el estado 5. En algún minuto en el tiempo van a terminar todo, van a terminar en el estado 6 o en el estado 5. No hay otra posibilidad porque son absorbentes. Cuando hay un 1 sobre sí misma, significa que en algún minuto en el tiempo van a terminar esos estados, independiente de dónde partan, ¿ya? Y esta es una característica especial de estas cadenas que se llaman absorbentes, ¿ya? Porque va a llegar un momento que, ¡pum!, llegó ahí y se acabó. ¿Se entiende? ¿Se entiende, alumnos? Necesito un feedback. Ok, muchas gracias. Ya, ahora vamos a entrar en algunos ejemplos. Estos son los ejemplos que están ahí en el texto, me parecen muy buenos porque nos van a ayudar. Dice, cada familia norteamericana se puede clasificar como habitante de zona urbana, zona rural o suburbana. O sea, los habitantes o viven en una ciudad, o viven en el campo, o viven en un suburbio, digamos que le llaman ellos, que es una zona suburbana. ¿Ya? Todas las familias pueden estar viviendo en cualquiera de estos tres categorías, digamos, de locaciones. Y aquí viene la explicación. Durante un año determinado, en un año completo, el 15% de todas las familias que vivían en zona urbana se cambian a una zona suburbana. Y el 5% de las familias que vivían en zonas urbanas se cambian a zona rural. ¿Se entiende? Correcto. ¿Qué porcentaje de familias se quedan entonces viviendo en zona urbana después de un año? Si el 15% se va a zona suburbana y el 5% se va a zona rural, ¿qué porcentaje de familias siguen viviendo después de un año en zona urbana? El 80%. Perfecto. Nos dicen que también el 6% de las familias suburbanas que viven en suburbios pasan a zona urbana y el 4% se mudan a zona rural. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué porcentaje de familias que viven en zona suburbana después de un año siguen viviendo en zona suburbana? Si el 6% se cambia a zona urbana y el 4% a zona rural. El 90%. Bien, gracias, Nicolás. Por último, el 4% de las familias rurales que viven en zona rural pasan a zona suburbana y el 6% se mudan a una zona suburbana. ¿Cuántos después de un año que vivían en zona rural siguen viviendo en zona rural? El 90%. Entonces, la pregunta del millón ahora es,
¿Cuáles son los estados? ¿Dónde pueden estar las familias viviendo en cualquier minuto en el tiempo? ¿Cuántos estados tenemos? La variable aleatoria son las familias. Son 3 estados, correcto. Y los estados, por lo tanto, son, debemos definir la variable aleatoria, que sería xn, la familia en el tiempo 1, en qué zona se encuentra. Y por lo tanto, los estados serían estado 1, por ejemplo, zona urbana, estado 2, por ejemplo, zona rural, y estado 3, zona suburbana. ¿Y por qué así? Porque están definidos así, urbana, rural y suburbana. ¿Sí? Entonces, lo que les pediría a ustedes ahora es que con esta información hagan por favor el grafo. El grafo tiene 3 orlas. 1, que va a ser zona urbana, 2, que va a ser zona rural, y 3, que va a ser zona suburbana. Y aquí tienen las probabilidades de transición. Entonces, hagan las 3 orlas y únanla con flechitas, ¿cierto? Que de urbana a suburbana, de urbana a rural y de urbana a urbana. De suburbana a urbana, de suburbana a rural y de suburbana a suburbana, y lo mismo con la rural. 1 minuto para que hagan el grafo asociado a esta situación. ¿Lo tienen, alumnos? El grafo, ¿sí? Ok. Ok, yo no tengo el grafo, pero sí tengo la matriz, así que vamos a pasarlo a la matriz. ¿Ya? Entonces, P de 0 a 1, perdón, de 1 a 2, he puesto acá, perdón, es pasar a cada uno de ellos. Ok. Entonces, lo que tenemos es urbano, rural, suburbano, y hoy día estamos en urbano, rural y suburbano. Y lo que tenemos que determinar, en el fondo que está puesto ahí, es la probabilidad de pasar de uno, de urbano a urbano, de urbano a rural y de urbano a suburbano, etcétera, etcétera, que son los arcos dirigidos que ustedes pusieron en el grafo. ¿Sí? Entonces, les pediría por favor que construyan la matriz. ¿Cuál es la probabilidad de que si estoy en zona urbana, me quede en zona urbana después de un año? ¿Cuál es la probabilidad de que si estoy en zona urbana, en un año siga en zona urbana? ¿Cuál es esa probabilidad? Alumnos, necesito un feedback.
80%. Perfecto. Entonces, las probabilidades ustedes las tienen. Las probabilidades de un 80, un 0,05 y un 0,15. Se puede colocar en porcentaje, no en valor, o en tanto por uno. Normalmente uno usa tanto por uno, ¿ya? 0,80, un 80%, 0,5 y 0,05. Y la otra sería 0,04, 0,90 y 0,06. Y la última sería 0,06, 0,04 y 0,09. Entonces, construyan por favor la matriz porque la vamos a usar. ¿Ya? ¿Tienen problema en construir la matriz? El orden es este. Normalmente no se pone, pero el orden es el orden en que están definidos los estados. Urbano, rural, suburbano. ¿Tienen la matriz, alumnos? Perfecto. Sería esa que está ahí, ¿cierto? Ahora, ¿para qué se ocupa esto? Justamente los gobiernos, por ejemplo, estudian esto, estudian el comportamiento migratorio dentro del país, no fuera, dentro del país, para ver qué va a pasar en 4 o 5 años más, de manera de, si hay un movimiento interno, una migración interna hacia zonas rurales, por ejemplo, generar caminos, generar servicios, porque la gente va a estar ahí porque el Estado está al servicio de la gente y por lo tanto tiene que estudiar o tratar de predecir hacia dónde se va a mover esto, se va a mover la migración interna, de manera de generar las condiciones para que la gente viva de manera, digamos, adecuada. Los países desarrollados lo ocupan mucho, no sé si Chile, pero sí hay varios estudios en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa en general, ¿cierto? Que proyectan de esta manera para poder definir sus planes, ¿cierto? De urbanización, etcétera, etcétera. Otra forma es tratar de revertir eso generando ciertas condiciones para que se muevan las ciudades, que fue lo que hizo Chile, en Santiago en particular, cuando vieron que estábamos demasiado llenos de empresas dentro y con la cantidad de gente que había demasiada, digamos, circulación de personas y atollamiento, entonces generaron polos de desarrollo, por ejemplo, en Quilicura, en estos lugares que están en la periferia, dando facilidades, ¿cierto?, para que se instalaran las empresas y de esa manera condicionaron el movimiento, porque si no iban a seguir apareciendo más empresas dentro de la zona urbana. Entonces los movieron un poco a la periferia, obviamente ha crecido tanto la ciudad que ya forma parte de la ciudad, pero estuvo bien en el sentido que la estaban moviendo. ¿Se entiende para dónde va esto, alumnos? ¿Sí? Ok. Ejemplo 2. Ya, después vamos a desarrollarlo, ahora quiero que lo haga. Actualmente existen 3 marcas en el mercado de cualquier producto, A, B y C. Ya, 3 marcas. ¿Ya? Cuyas participaciones actuales en el market share es 45, 35 y 20%. ¿Ya? En eso es lo que tienen de market share, que es participación de la venta. ¿Ya? Respectivamente. Y aquí pueden proyectar un poco lo que hacen las compañías. Según estudios anteriores, se ha logrado determinar que un individuo que consume la marca A, ya que es la líder, se cambia a la marca B con una probabilidad del 12% y a la C con un 8% en un mes. Por lo tanto, la pregunta del millón, ¿cuántos se quedan en la marca A después de un mes? ¿Cuántos se quedan en la marca A después de un mes? Si el 12% se cambia a la B y el 8% a la C. El 80%. Ya, entendieron la filosofía de esto. Después dice, a su vez, un individuo que consume la marca B, la segunda, se cambia a la marca A con una probabilidad del 14% y a la marca C con un 12%. Por lo tanto, los que se quedan en la marca B después de un mes, ¿qué porcentaje es? Perfecto. Y finalmente, el individuo que consume la marca C, la del 20%, solo estaría dispuesto a cambiarse con un 21% a la marca A en un mes. O sea, no se cambia a la marca B.
Por lo tanto, ¿cuántos se quedan en la marca C después de un mes? ¿Qué porcentaje de los consumidores de marca C después de un mes continúan en la marca C? ¿O qué probabilidad hay de que continúen? 79%. Perfecto. Entonces, obviamente aquí ya me adelanté un poco, pero los estados son donde pueden estar los consumidores en la marca A, estado A, en la marca B, estado B, y en la marca C, estado C. ¿Ya? Entonces, les pido que rápidamente hagan el grafo y hagan la matriz. 2 minutos para que hagan el grafo y la matriz. Son 3 orlas otra vez y aquí tienen los porcentajes. Necesito que practiquen esto, que yo sé que es fácil, pero se los van a pedir. Entonces necesito que tengan facilidad de hacerlo rápidamente. ¿Ya? Es rápido hacerlo. ¿Lo tienen, alumnos? ¿Tienen el grafo y la matriz de transición? Necesito un feedback. ¿Alumnos lo tienen? Atención. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Ok. Entonces, el estado A, B, C, A, B, C, ¿cierto? Y por lo tanto, así les quedó la matriz. Y a Rubén y a los demás les quedó así. No se pone el ABC, ¿eh? No se pone en ningún lado, solamente en el orden que ponen los estados significa que ese es el orden, ABC y ABC, o 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 0, 1, 2, como quieran. Si ustedes se fijan, las matrices de transición siempre son cuadradas, o sea, tienen el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Las matrices de transición siempre son cuadradas y la suma de las filas da siempre 1, da siempre 1.
¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? La fila C. Así pues. Un individuo que consume la marca C se cambia la marca A con un 21%, de C a 0,21, de C a B 0, por consecuencia, en C se quedan todos menos el 21%, que es el 0,79. ¿Le quedó más claro, Rubén? Aquí uno hace de C a y aquí dice un 21%, 0,21. De C a B no se cambia, por lo tanto de C a B acá es 0, y como se cambia el 21, el 79% se queda consumiendo la marca C. O la probabilidad de que se quede consumiendo es de un 79%, mejor dicho. ¿Se entendió, Rubén, ahora? Porque si tú te fijas acá, en esta línea que está acá, dice, finalmente el individuo que consume la marca C solo estaría dispuesto a cambiarse con un 21% a la marca A. Por lo tanto, no se cambia a la marca C porque dice, solo se va a cambiar si se cambia a la marca A. Luego, no hay cambio de ese estado a la marca C. Si estoy consumiendo la marca C, voy a poder cambiarme a la marca A, pero nunca a la B, porque aquí lo dice. ¿Sí? El enunciado te va diciendo, esto se hace a través de estudios, donde estudian un grupo de consumidores grandes y lo van consultando periodo a periodo. En un mes es poco para sacar esto, pero supongamos que lo hacen cada un mes. Entonces, ya, usted se cambió, ya, entonces ya. Y ahí van sumando y dicen, los de C nunca se cambiaron a la B, solamente se cambió el 21% a la A. Ya, ok. Entonces ahí se construye. Y después se hace este enunciado, digamos. ¿Sí? Ok. Sigamos, porque solamente estamos haciendo la matriz de transición, que es esta, y estamos haciendo de alguna manera el grafo. ¿Ok? Ok. Entonces, para resumir, la matriz de probabilidades IJ de pasar del estado I al J se puede representar por medio de una matriz siempre cuadrada, llamada matriz de probabilidades de transición de la cadena. La cadena es el grafo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hicimos. Si estoy en el estado I ahora, la posibilidad de pasar al estado J es probabilidad de I a J. Y por eso de 0 a 0, de 0 a 1, de 0 a acá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es lo que hemos representado y esto es lo que ustedes han avanzado hasta ahora. ¿Ok? Las propiedades ahora para saber cuándo son, de alguna manera, proyectables para predecir lo que va a ocurrir, las propiedades son la sumatoria de, si estoy en el estado I, de pasar a cualquier estado J, de J igual 0 a infinito, es 1. Y esto lo que indica es que la suma de las filas es igual a 1. La sumatoria de las probabilidades de estando en un estado de pasar a cualquier otro estado, incluso mantenerse en el mismo, es igual a 1. ¿Ya? Y eso quiere decir que la suma de las filas me da 1. ¿Ya? Eso significa que para cada estado las probabilidades de salida suman 1, que es si yo hago el grafo, todas las flechitas que salen, si las sumo, debe darme 1, ¿ya? Y eso se representa en la matriz como la sumatoria de las probabilidades de cada una de las filas es 1. La segunda, además, dentro de cada fila, los valores siempre van a estar entre 0 y 1, ¿sí? Las probabilidades entonces van a estar entre 0, como en el caso de C a B, y 1 en el caso de que sea una matriz absorbente que toma el 1, y si no va a tomar valores en ese intervalo, ¿ya? Si se cumplen estas dos, que es lo que vamos a estudiar, esas dos propiedades, que la sumatoria de las filas, o todo lo que sale de cada estado es igual a 1, y que los valores de probabilidades para cambiar de un estado a otro están siempre entre 0 y 1, se dice que la matriz es estocástica. Y al ser estocástica, yo puedo proyectar de alguna manera el comportamiento futuro que va a tener. Nótese que cada fila de la matriz de transición es una variable aleatoria, ¿cierto? Cada fila en sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque son valores distintos en cada fila, no son los mismos. Ok. Ahora, hay una cosa anterior a hacer el ejercicio que es distribuir, es saber el punto de partida.
la distribución inicial es, dice, el motor de partida de la matriz de probabilidad de transición. Es necesario saber la situación actual, cómo estamos hoy día o qué queremos estudiar ahora, ¿ya? Para poder llevar a cabo las predicciones futuras. F de 0, el 0 va arriba, yo en realidad no lo puedo poner siempre arriba, pero dice en el tiempo 0, o sea, hoy día. ¿Cuál es la probabilidad que en el tiempo 0 esté en el estado 1? ¿Cuál es la probabilidad que en el tiempo 0 esté en el estado 2? ¿O cuál es la probabilidad que en el tiempo 0 esté en el estado M, si son M estados? ¿Ya? La sumatoria de esta columna, de estas probabilidades, va a ser igual a 1, porque las personas, por ejemplo, pueden vivir en zona urbana, suburbana o rural, o las personas pueden consumir la marca A, B o C, solamente esas marcas, y por lo tanto la sumatoria de esas probabilidades va a ser 1. ¿Ya? La probabilidad de que la variable de estado en el tiempo 0 esté en M es la probabilidad que en el momento 0, o sea, al inicio del ejercicio que vamos a hacer o del experimento que vamos a hacer, nos encontremos en el estado M. ¿Ya? Entonces, esta, digamos, punto de partida o inicial es súper importante porque eso nos define qué vamos a encontrar al final. ¿Ya? Es importante recalcar que la distribución inicial dependerá del contexto y naturaleza de lo que se está preguntando. O sea, ahora lo voy a explicar. Es por ello que a través de dos ejemplos voy a mostrar la diferencia. La primera, el primer ejemplo dice lo siguiente. Dice, si los estados de una variable aleatoria asociada al pronóstico de tiempo son llueve, estado 1, y no llueve, en estado 2. O sea, hay dos posibles estados. Que mañana llueva o no llueva. Entonces, o que hoy día esté lloviendo o no lloviendo. Esos estados son excluyentes. O llueve o no llueve. O sea, estoy en uno de los dos estados. No estoy en los dos estados. ¿Sí? Entonces, al inicio de cualquier día puede estar sucediendo los dos estados, no pueden estar sucediendo los dos estados de forma simultánea. O llueve o no llueve. Hoy día está lloviendo o no está lloviendo. ¿Ya? Entonces voy a estar en el estado 1 o en el estado 2. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Alumnos? Perfecto. Por lo que en el caso de la distribución inicial quedará de la siguiente forma, y les voy a preguntar. Si inicialmente no está lloviendo, ¿en qué estado estoy? ¿En el 1 o en el 2? Si no está lloviendo. En el 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, si ahora no está lloviendo, de que la variable hoy día esté en el estado 1? ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el estado 1 si hoy día no está lloviendo? Si el estado 1 llueve. Si hoy día no está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy día esté lloviendo? No, fíjate, y Rubén tiene razón, Carolina, porque los estados son excluyentes, o está lloviendo o no está lloviendo. Si yo te digo, hoy día no está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad de que esté lloviendo? 0. ¿Y cuál es la probabilidad entonces de que esté lloviendo? Si hoy día no está lloviendo, 1. Entonces, el punto de partida sería 0, 1. Parto con un 100% de probabilidad de que no está lloviendo. ¿Se entendió? El punto de partida en este caso, como son excluyentes, es 0 y 1. Ok. Si inicialmente está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad de que el estado sea 1? Entonces, si está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad que esté? 1. ¿Y cuál es la probabilidad que no esté lloviendo? 0. Por lo tanto, partiríamos del estado 1, 0 o 0, 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Veamos el siguiente. El siguiente es distinto. En el ejemplo de migraciones, del ejemplo 1 que estábamos viendo, se pueden dar dos situaciones. Primero, si tenemos la cantidad total de personas que hay en cada zona, podemos calcular al inicio cómo están distribuidas en dicha zona los habitantes. O sea, la distribución inicial de la población. Por ejemplo, si en zona urbana hay 750 familias, en zona rural hay 50 familias, porque yo estudié un grupo de personas, y en zona suburbana hay 200 familias. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, si yo saco una persona al azar, que esté en zona urbana? Que es 1. 1 es zona urbana, 2
es zona rural y 3 es zona suburbana. Entonces, si saco una persona al azar y son 750 más 50 más 200 son 1000 familias, ¿cuál es la probabilidad? Saco un 75%, ¿cierto? 750 dividido por 1000, un 75%, 0,75. ¿Cuál es la probabilidad que esté en zona rural, entonces, la familia? ¿Y cuál es la probabilidad que esté en zona suburbana? ¿Cuál es la probabilidad? Correcto. Y por lo tanto sería 75, 5 y 20, ¿cierto? Esa sería la distribución inicial de la familia. ¿Sí? O 0,75, 0,05 y 0,20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo podría partir de esa distribución original si yo quisiera saber, por ejemplo, cómo van a estar en un año, en 2 años más, estas 1000 personas, dónde van a estar, entonces va a ver cómo se movió el total de la población que estoy estudiando. Ahora, si queremos hacer una estimación de un suceso futuro partiendo de un estado en específico y no como una distribución inicial particionada, que es esto, la matriz inicial sería absoluta. Esta es una distribución particionada, porque el 75% está aquí, el 5 acá y el 20 acá. Por ejemplo, si queremos hacer una estimación de una familia que hoy está en zona urbana y queremos obtener o saber dónde estará esta familia en 2 periodos más, ¿cuál es la probabilidad de que esté en 2 periodos más? Si hoy día está en zona urbana, ¿cuál es la probabilidad que en 2 periodos más esté en zona urbana, zona rural o zona suburbana? ¿Cómo quedaría la distribución inicial? Si yo quiero solamente estudiar a las personas que están en zona urbana, ¿cuál es la probabilidad de que hoy día entonces esté en zona urbana? Si voy a estudiar solamente a ellos. Voy a estudiar solamente el comportamiento, 100%. ¿Y cuál es la probabilidad que estoy en zona rural? Cero y cero. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo cómo le formulen la pregunta, ustedes ocupan este punto de partida si quieren estudiar a todos, pero si quieren estudiar un grupo en particular, en este caso urbano, esta sería la partición inicial. ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Perfecto, gracias. Ok, como la familia comienza en zona urbana y tenemos certeza de ello, la probabilidad de que la familia esté en el momento cero, o sea, hoy día, en zona urbana es el 100%. Y por eso aparece 100, 1, 0. Siempre la sum, ¿se entiende? Depende de... Exactamente, Rubén. ¿Ya? La pregunta te va a definir cuál es el estado inicial. ¿Ya? O este en este caso. En el caso anterior era excluyente, estaba en uno en otro, pero en un caso que es así, yo lo puedo preguntar de esta manera y ustedes tienen que definir cuál es el estado inicial. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a anotar una fórmula y ahí vamos a irnos al Excel. Dice, conocimiento del proceso estocástico, X u N con N igual 0, 1, 2, 3, porque estamos en fenómenos discretos, consiste en poder determinar la distribución de probabilidades en cada etapa. Para esto hay que calcular la probabilidad de que en el tiempo N, digamos la variable, esté en un estado determinado J. Para cada N mayor o igual a 1, porque en el estado 0 estoy en un estado inicial, que lo debo conocer porque me dan los datos o porque genero la pregunta. Entonces, como son movimientos discretos, quiero saber el estado en el tiempo 1, en un año más, en 2 años más o en 3 años más. ¿Ok? Esto es lo que aparece acá, es la definición que habíamos visto. Voy a irme en forma matricial. En forma matricial dice que el estado de las variables en el tiempo n, o sea, en n periodos más adelante, es la probabilidad que en el tiempo n esté en el estado 1 o en el estado 2 o en el estado n. Y eso va a ser la multiplicación de esta matriz por el estado anterior donde estaba. ¿Sí? Entonces, fíjense la particularidad de esta matriz. Dice P11, P12, P1M. Esta es la matriz de transición, la que ustedes hacían.
No, Rubén, no es precisamente esto. Espérate, me voy a devolver un poquito y les voy a mostrar P11, P12, P1M. Están hacia abajo, fíjense. Déjenme, inmediatamente les voy a mostrar esto. Un poquito. ¿Dónde estaba esto? Aquí, 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 no, aquí, aquí. Y ahora sí, revisen bien esto que está acá. No, es que la estaba buscando. Ahora sí, ahora se ve. Esto fue lo que le expliqué. Fíjense, de 0 a 1, de 0 a 0, 0 a 1, de 0 a acá, de 1 a 0, de 1 a 1, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? 0 a 0, 0 a 1, 0 acá. ¿Sí? En la fila están así. Parto de un estado y paso al mismo estado, al otro estado y al último estado. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este minuto? Fíjense lo que tenemos nosotros en este minuto. Tengo de 1 a 1, de 1 a 2 y de 1 a m. ¿Es la misma matriz? No. Esta, fíjense que es la misma matriz, pero transpuesta. Esta que está aquí era la primera fila. Esta que está acá era la segunda fila. Y esta que está acá era la última fila. Esto se llama matriz transpuesta. ¿Ya? La matriz transpuesta. ¿Ya? Se puede... ok, lo voy a mostrar en fórmula. ¿Ya? Entonces, f sub n, o sea, cómo van a estar las variables en el tiempo n, es p sub t, y p sub t es la matriz de transición pero transpuesta, donde paso las filas como columna, ¿ya? Elevado a n, o sea, multiplicado n veces, multiplicado por el estado inicial, que es el que ustedes definen. Anoten esta fórmula, por favor, porque la vamos a ocupar ahora inmediatamente. Entonces, multiplicar matrices en forma manual es un poco lento. Entonces, lo vamos a usar utilizando, ¿cierto? Excel con tratamiento matricial. Es súper fácil, así que no se complique. ¿Ok? Donde Fn, este Fn, representa la probabilidad de encontrarse en uno de los estados que tiene definido la variable aleatoria para cada etapa. P es la matriz de transición de probabilidades. P sub t, que es el que está aquí, representa la transpuesta de la matriz de probabilidad de transición, es decir, la matriz transpuesta representa el cambio de fila por columna o colmenas, como se llama. Y F0, que es el que está acá, representa la distribución inicial. Esta ustedes tienen que construirla y P también tiene que construirla ustedes de acuerdo a la información. Y P sub t la vamos a transponer. ¿Se entendió, perdón, alumnos? Ya. Anotaron la fórmula, Fn igual a P sub t, paréntesis elevado a n por F0, identificando que P elevado a t o P sub t, no, P super t es la matriz transpuesta. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ir con el ejemplo. Dice, si una familia vive actualmente en zona urbana, ¿cuál es la probabilidad que después de 2 años viva en zona urbana, suburbana o rural? Entonces, el punto de partida, si la familia vive actualmente en zona urbana, ¿cómo parte el F0? Si actualmente vive en zona urbana y voy a estudiar solamente esa familia. ¿Cuál sería la etapa inicial? Si una familia actualmente vive en zona urbana, teniendo que es urbana, rural y suburbana, ¿cómo parte F0? ¿Cómo es la matriz de F0? ¿Se recuerdan? Lo hicimos recién. Me voy a devolver.
Si queremos hacer una estimación de una familia que hoy está en zona urbana y queremos tener dónde estará en 2 periodos más, el F0 es 100, 0, 0. ¿Se acuerdan? Perfecto, perfecto. Ok, entonces, en este caso, como se consulta por una etapa o momento específico, porque nos dicen en, ¿cuál es la probabilidad? Que en 2 años más, nos están preguntando en 2 años más, ¿ya? En este caso nos preguntan por el año 2, asumiendo que estamos en el año 0 hoy día y nos quieren 2 años más, quiere decir que van a transcurrir 2 años, no va a ser el próximo, sino que va a ser el siguiente. Y que nos interesa, no nos interesa lo que pasó en el año 1, lo que queremos saber en 2 años más. O sea, nos saltamos el año 1. Es importante destacar que en este caso, como la variable de medición es anual, cada etapa representa un año, porque así fue planteado el problema. Por lo que si se pasa del año 0 al año 2 han transcurrido 2 etapas. Eso está claro, ¿no? ¿Alumnos? Perfecto. Entonces, estamos inicialmente en el año 0, vamos a pasar al año 1 y al año 2, pero lo que nosotros queremos saber solamente partiendo del año 0, ¿dónde vamos a estar el año 2? No nos interesa lo que pasó el año 1 porque nos está preguntando por el año 2. Entonces, para esto, vamos a usar esta fórmula, que F2 va a ser la matriz transpuesta elevada al cuadrado por F0, porque nos están preguntando por el segundo año, 2 años después, y por lo tanto voy a pasar directo a usando F0, pero elevando la matriz al cuadrado. N igual 2. Correcto. Anoten la fórmula, por favor. Esta es la información que disponemos. 0, 8, esta matriz ustedes la hicieron, ¿sí? Y este es el F0 que vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy a ir al Excel. ¿Entienden la problemática? ¿Sí? ¿Alumnos? Ya, me voy a ir al Excel y voy a copiar esto. Espérense un poquito porque tengo que salirme y abrir un Excel. Inmediatamente. Inmediatamente voy a abrir un Excel para aprender esto que está acá. ¿Ya? Voy a ir acá. Voy a compartirles ahora. Primero voy a compartirles lo que voy a hacer. Háganlo ustedes también, pues necesito que lo hagan. ¿Ya? Ya. ¿Están viendo el Excel? ¿Sí? Mucho. Ya, voy a checar esto. Esto por lo menos 5. ¿Ya? Voy a anotar acá lo que teníamos, eso tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Voy a colocar aquí. Voy a colocar P igual, voy a colocar aquí. La matriz de transición que teníamos, punto 8, punto 05, estoy copiando, ¿eh? Punto 15. Tengo acá, punto 04, punto 9 y punto 06. Y tengo acá, punto 06, punto 04 y punto 9. ¿Ya? Esta que está aquí, la voy a centrar, le voy a dar un cerito, y le voy a poner a esto, para que se parezca una matriz, le voy a poner bordes aquí y acá. Ok, ahí tengo P. Aquí voy a colocar, yo no puedo colocar el sub 0 porque no tengo cómo, voy a colocar F paréntesis 0, ¿ya? F paréntesis 0, ¿ya? Ese sería el F0. Y el F0 está definido como 1, 0, 0, porque así partimos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Háganlo ustedes. Yo achiqué la celda un poquito para poder hacerlo bien, pero lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Ok. Ya, ahora me voy a ustedes porque estaba copiando desde acá. Ya, ¿lo están viendo, alumnos? Voy a agrandarlo un poquito más incluso. Ya. Voy a ver si
Voy a colocarlo acá. Ya. Necesito que hagan esto. Avísenme cuando lo tenga. El cálculo es súper rápido, ¿eh? Así que no se preocupen. Listo. Entonces, acá yo voy a colocar, no puedo colocar el super T, así que voy a colocar PT. ¿Ya? PT igual. ¿Ya? Voy a colocar aquí la materia. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Lo tienen? Ok. Ahora tienen que seguirme para usar las fórmulas del Excel, ¿ya? Me paro en la primera, en esta celda de la nueva matriz, aquí. Me paro aquí. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahora tienen que seguirme. Creo que ustedes pueden agrandar un poco, pueden agrandar con una lupa que tienen ahí. Pero me voy a ir aquí donde está la función de X, acá. F de X, que están las funciones. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá. Ah, presiono acá, ¿ya? Presiono ahí y se me abre esta cuadro que está acá. Si no tienen transponer, pongan aquí transponer. Transponer. Ponen transponer y dicen ir. Escriben acá transponer y ponen ir. ¿Estamos? ¿Lo tienen, alumnos? Es importante esto porque van a tener que hacerlo. Perfecto. Digo ir y me aparece transponer y moda varios. Aplico transponer y le digo aceptar. ¿Ya? Y se me abre. Ah, este cuadro no lo están viendo. Esperen un poquito, Voy a compartir como ventana, porque cuando lo abro, no. Compartir y voy a pantalla completa. Esta que está acá. ¿Ya? Compartir. Ya, cuando hago eso, no se da. Ya, ahora sí. Me ubico acá. Voy a FX, coloco transponer, tengo transponer, digo aceptar y se me muestra esto, ¿sí? Y ahí dice matriz, la matriz que quiere transponer. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí? Apretan aquí la flechita que está hacia arriba, la apretan, ahí, y marcan la matriz que quieren transponer, que es esta que está aquí. La marcan completa, ¿ya? La marcan completa, apretan nuevamente la flechita y dicen aceptar. Fíjense lo que pasó. Me cambió, ¿cierto? 080, 015, 005, 015 y me lo puso así. Esa es la matriz transpuesta. ¿Le resultó? Perfecto. Marco aquí para darle el mismo sentido, le voy a dar lo voy a centrar y en definitiva lo que voy a hacer es copiar esto que está acá, le pongo para que parezca matriz. Esa sería la matriz compuesta, transpuesta. ¿Sí? Ok. Y acá voy a abrir nuevamente, esto es súper rápido después, voy a colocar F paréntesis 2. Voy a colocar aquí así. F paréntesis 2, ¿cierto? Igual. ¿Ya? Y cuidado con este cambio, ¿eh? Porque si ustedes copian esto, se les va a copiar cualquier cosa. Si lo quieren copiar o lo escriben, lo tienen que copiar, dicen copiar, pero lo pegan especial, lo pegan como valores e imagen, ¿ya? Y ahí se pegó como igual. Cuidado con eso, ¿ya? Esta matriz, eso es lo que vamos a hacer, la vamos a multiplicar, ¿cierto? Vamos a multiplicarla por sí misma, porque dice que es, voy a colocar la fórmula que no la había puesto, espérenme un poquito, la fórmula es esta que está aquí, la fórmula que vamos a aplicar, la voy a poner aquí, ya, esto lo voy a achicar un poquito, ahí, esta es la fórmula que vamos a aplicar, ya, espero que estén viendo, ¿sí? Esta fórmula, F2 va a ser PT al cuadrado, o sea, la voy a multiplicar por sí misma, y por lo tanto esta matriz la voy a
multiplicar por sí misma esto, lo voy a multiplicar por esto, y esto lo voy a multiplicar por F0, que es esto que está acá. ¿Sí? Eso es lo que está acá. Dice matriz transpuesta al cuadrado, o sea, la matriz transpuesta por la matriz transpuesta y después por F0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, alumnos? Ya. Entonces, en Excel yo puedo multiplicar matrices, pero de 2 en 2. ¿Ya? Así que voy a multiplicar esta matriz por esta matriz primero. Entonces, para multiplicar, me paro nuevamente en la primera fila, en el norte, digamos, de acá. Aquí quiero que me aparezca la matriz y la vamos a multiplicar. Y me voy a fx nuevamente. ¿Ya? Me voy a fx y le digo multiplicar matrices. Si no la tienen, multiplicar matrices. ¿Ya? Le digo multiplicar matrices. Escribo acá arriba. Multiplicar matrices, le digo ir y me va a ofrecer mmult y suma producto. Vamos a usar mmult. Matrices multiplicar. Aprieto ahí y digo OK. ¿Y qué me aparece? Me aparece este cuadro que está acá, que dice matriz 1 y matriz 2. Marco el pulso aquí en la flechita y le digo ¿qué matriz? Esta matriz. Marco la flechita y la segunda matriz, marco la flechita y lo hago. ¿Lo pudieron hacer hasta ahí? Sí, y después digo aceptar. Y acepto. Y ahí están multiplicadas las matrices. ¿Ok? Entonces ahora voy a copiar este formato, porque quede igual, ¿no? Este resultado que tengo aquí es la multiplicación de esta matriz por esta matriz. Ahora que tengo eso multiplicado, tengo que multiplicarlo por F0. Tengo que multiplicarlo por F0. Entonces, bajo un poquito más, copio F2, lo voy a poner de nuevo acá. ¿Ok? Y ahora tengo que multiplicar esta matriz por esta matriz que está acá. Y voy de nuevo a mmult. Me paro aquí, me voy a mmult, ¿ya? Y le digo mmult, ¿ya? Y me pregunta, ¿cuál es la matriz primera? Tiene que ser esta, porque tiene que tener el mismo número de fila que columna, ¿ya? Esa matriz. ¿Por cuál quiere multiplicarla, señor? Y le marco la segunda por esta que está acá. Perfecto. Marco ahí y le digo aceptar. ¿Llegaron al resultado? Ya. El orden que está acá, este es el resultado. El orden que está acá, el primero es zona urbana, ¿se acuerda? Entonces esto sería zona urbana. Este sería zona rural y este sería zona suburbana. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de personas que vivían inicialmente en zona urbana continúan viviendo en zona suburbana? ¿Qué porcentaje de personas que vivían en zona urbana continúan viviendo en zona urbana? El 65%. Perfecto. ¿Qué porcentaje de personas que vivían en zona urbana al cabo de 2 años están viviendo en zona rural? ¿Qué porcentaje de personas que estaban viviendo inicialmente en zona urbana están viviendo después de 2 años en zona rural? Sí, 9,1 iba a colocar el 9% porque es lo que da. Tú tienes razón, si yo le pongo a esto más decimales, me va a dar todos los decimales
voy a achicar esto un poco para que no se me salga. Si le doy más decimales, me da el 65,1 para hacer el leguleyo, ¿cierto? Le voy a dar un decimal. Y voy a achicarlo un poquito. Lo voy a achicar. Ya, aquí me daría un 9,1. Y aquí me daría un 25,8. ¿Cierto? Le doy un decimal. Sí, y ahí está la respuesta. 25. ¿Se entendió, alumnos? Perfecto. Entonces, lo que tienen que saber es describir, aparte de hacer el grafo, la matriz de transición, determinar el estado inicial, ¿sí? Transponer la matriz de transición, acá, y después aplicar la fórmula en función de lo que le pregunten. En este caso querían saber en 2 años más, por lo tanto se tiene que elevar al cuadrado, que es multiplicar, y después multiplicar por el estado inicial. Y por eso es fundamental que el estado inicial esté sumamente bien determinado. Entonces, este ejercicio, yo se lo voy a subir, también le voy a subir el Excel para los que tuvieron problemas. Tenemos esto que está aquí, esta es la fórmula que vamos a aplicar, aquí está puesto en porcentaje, elevado al cuadrado por esto que está aquí, esto sería, este es una matriz 3×3 multiplicado por una 3×3, y el número de columnas tiene que ser igual al número de filas, número de filas igual al número de columnas, número de filas igual al número de columnas, tengo 3 filas y 3 columnas, se puede multiplicar y después por eso. Ahí está la multiplicación inicial, ¿cierto? Y el número de filas es igual al número de columnas, por lo tanto puedo multiplicar, y esto me da este porcentaje que está acá, ¿ya? Y todo se hace con matrices, pero es súper fácil usando el Excel, ¿ya? Para invertirla, ¿ya? Entonces las preguntas en relación con los cálculos, se puede apreciar la respuesta a la pregunta de ¿cuál es la probabilidad que después de 2 años vivan en zona urbana? La respuesta es 65%, 65,1. En zona suburbana, la respuesta es 26 o 25,8 y en rural, la respuesta es un 9%. ¿Estamos de acuerdo, alumnos? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, llegamos a feliz término, nos faltan algunos ejercicios con una interpretación un poco distinta, pero básicamente esto es, solamente hay un tema más escabroso, no más escabroso, sino que requiere una reflexión mayor que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Les parece, alumnos? Yo les voy a subir el material, terminado esto les subo el material, y además les voy a subir el Excel para que lo tengan, para que revisen la fórmula, porque basta que se paren ahí y puedan revisar cómo se hace. ¿De acuerdo, Rubén? Bien, quedamos hasta aquí entonces, ya cumplimos el protocolo y además 1 hora y media de clase es bastante duro, más para ustedes que para mí. A mí me cansa nomás, pero ustedes que están adquiriendo le es un poquito más pesado. ¿Sí? Bien, nos vemos el próximo viernes entonces, que aprovechen el fin de semana en las cosas importantes, cuídense y el próximo viernes nos volvemos. El próximo viernes yo no voy a preguntar porque el próximo viernes es feriado. Le voy a preguntar bien, normalmente lo que nos pide la universidad es que grabemos y subamos la clase. Yo voy a intentar y pretendo hacerlo en algún horario. Les voy a decir a qué hora la voy a grabar por si pueden estar, porque la idea es que si tengo que grabarla, prefiero que alguno atienda, así que les voy a comunicar por la plataforma a qué hora la voy a grabar por si alguien se quiere conectar para salir de dudas, si no voy a tratar de ser lo más metódico posible para que les quede claro. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, digamos, después tiene la actividad sumativa.
Entonces voy a tratar de del jueves, perdón, del viernes, grabárselo alguna hora y comunicarles a qué hora va a ser por si alguien quiere conectarse. No es necesario que se conecten, pero yo tengo que tener subida la grabación a la hora de la clase, al menos, ¿ya? Así que voy a subirla antes seguramente, y como es feriado, ustedes puedan definir si les conviene o si tienen tiempo para estar. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos entonces el próximo viernes. Que aprovechen el tiempo y que descansen. Buenas tardes y buen fin de semana.